que conecta tus sentidos. Porque aquí la música vive y tú eres parte del ritmo. Aire Libre, XHSCCW 102.1 FM. Transmitiendo a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca. Aire Libre 102.1 FM. La estación que tienes que escuchar. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, el 10º ya en las charlas con la gente del deporte, las charlas de Ajijos, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo directamente en la frecuencia modulada del 102.1 Aire Libre Oaxaca y también en el Facebook de Aire Libre, por supuesto, y en el Facebook de Ajijos. Ahí nos va a encontrar con los martes de charla, ya lo sabe, al puro estilo de Ajijos y con la gente que hace el deporte. Woody, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos, saludos a todos los que nos escuchan a través del 102.1 y a través de Facebook Live y OnlyFans. Ya estamos, ya estamos en OnlyFans. Ya, pero no sé si ya lo puso Abdiel el Only. El Only, ya estamos en vivo en el Only, estamos haciendo streaming en el Only. Quédense porque va a estar bueno ahorita. Vamos a echarnos un máscara contra cabellera. Pero en la cabellera de nuestro invitado, porque yo no traigo cabellera, entonces. No, entonces, ¿para qué te digo? Qué bárbaro. Esos chinos que están ahí, mira. Sí, exacto. Por los chinos sí te vas. A veces, Okay. a veces. Si usted está comiendo, acabó de comer, mire, saludcita. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Podemos decir la marca? ¿Sí podemos decir la marca del mezcal? Sí. De nuestros amigos de Mezcal Marillero. Mezcal Marillero, que ya tiene rato que conocemos esta marca. Nos patrocinaron en la carrera de la primera edición de Ajijos hace 3 años. Hace 3 años. Ya hicimos también un en vivo ahí en sus instalaciones que están muy chipocludas. Ahí hay un ¿cómo se llama ese carro? Un Ford Falcon. Un Ford Falcon tienen ahí, ahí en Marillero, y está pintado con los colores y los logos de Marillero. Está ahí por Santa Lucía. Santa Lucía. En Ampliación Santa Lucía. Ahí está chingón ese Ford Falcon. Clásico. ¿De qué año es más? Hace 65, 64. Sí, más o menos. 65. Y bueno, le estamos comentando esto porque el día de hoy tenemos un invitado que pues es especialista en el deporte motor. Arregla desde las avalanchas hasta los carros. Se la sabe de todas. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Rafael González Merlo, mejor conocido en el mundo del AMPA y del automovilismo como Merlín, como usted le quiera llamar. Merlo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy contento de estar aquí. Gracias por darme esta oportunidad de que tu gente me vea y conozca un poco más de lo que es mi vida en el automovilismo. Y precisamente eso es lo que queremos, que conozca la gente, pues quién eres, porque pues ya eres casi un avecindado de Oaxaca, bueno, ¿no? Sí, mira, yo tengo aquí ya creo 28 años viviendo. No, pues sí. Entonces yo digo que más amo Oaxaca por todo lo que hay, ¿no? Las tradiciones, comida y toda la gente y todo. Pero sí, yo ya tengo muchos años en esto del automovilismo, sí. Y hay mucha gente que me sigue ahora en mis redes sociales que no sabía o no se había enterado de que yo fui piloto profesional de carreras en México. Exactamente. No cree usted que lo trajimos nada más para que nos dé seguidores, sino que precisamente... Bueno, también seguidores, síganlos, por favor. Sí, por favor, porque además sí, o sea, a pesar de que, así como ven al amigo Merlo... A Ruco Merlo. Es un influencer, o sea, tiene sus redes sociales bastantes seguidores. Y siempre lo vemos bien acompañado. Y siempre lo vemos bien acompañado, sí, exactamente, siempre lo vemos bien acompañado. Le he dicho para que te quiera yo a alguien. Pero... de veras, ¿no? No, porque luego le tienes que pagar, güey, entonces mejor No, pero para una entrevista de esas, no, pues aquí se van a dar a conocer. Bueno, eso sí, también tienes razón. Pero sí, bueno, la verdad es que yo ya tengo más de 40 años dedicándome al automovilismo en varias facetas. Primero fui piloto, después fui productor de máxima velocidad, después fui realizador de off-road y ahora ya no hago nada más que grabar eventos, pero todo tiene que ver con el automovilismo. Pero pues mis inicios sí ya son bastantes. Cuando estuvo de piloto, ¿cómo fueron sus inicios ahí? Fíjate te voy a platicar algo así muy breve porque hace 40 años. Yo empecé en 1984 a correr profesionalmente con licencia de novato en la Federación Mexicana de Automovilismo. Pero años antes,
Yo corría go-karts, allá en México había una pista que se llamaba Cuautitlán Izcalli, que era una pista muy famosa en México, que iban muchos pilotos que corrían en grandes competencias a entrenar ahí. En Cuernavaca había otra pista que yo viví un tiempo en Cuernavaca y también corría ahí. Y aparte había muchos arrancones en la calle en México. En Insurgentes, no sé si ustedes conozcan Insurgentes, el Ajusco, Picacho. Sí. En esa época, te hablo de los 80s. Insurgente Sur. Insurgente Sur, sí, donde estaba el Tomboy, el famoso Tomboy. Había un Tomboy ahí que se juntaban todos los juniors y niños bonitos con sus coches. Y yo llevaba un bochito 57 que lo modifiqué, le preparé el motor y todo eso. Y íbamos a correr en la calle ahí en Insurgentes. Pero ya te hablo eso, 82, 83, 1982, 83. Entonces, tenías que más o menos como... como 25 años, 24, 25 años. Sí. Porque de hecho mi papá conoció al papá de Ricardo y Pedro Rodríguez en 1971 cuando se mató Ricardo. Me dijo, mira, se mató Ricardo, yo conozco a su papá. Y de ahí me nació la idea de que, ¿quién es Ricardo? ¿Quién es Pedro Rodríguez? No, pues son pilotos de la Fórmula 1. En esa época, si tú ibas al autódromo, no tenía todo lo que hay ahorita. O sea, los veías correr los pilotos de la Fórmula 1 en esa época y estaba la gente ahí amontonada. No había vallas, como en el como el Orro o como los arrancones que hacen aquí así. Entonces iba yo con mi papá en 1973 a ver carreras. Tengo boletos de 1973 cuando iba yo a ver carreras. Entonces de ahí me nace la pasión por yo quería estar allá que no, obviamente no dejaban pasar el público en los pits. A pesar de que era muy raquítico todo el autódromo, o sea, había gente que no te ponían cuerdas y no te dejaban pasar. Decían, no puedes pasar, solamente que traigas tu licencia o sea, que eres piloto o patrocinador. Entonces yo una vez dije, papá, yo quiero estar allá. Dice, pues quieres estar allá, tienes que ser piloto. Entonces me compré un bocho, le puse un roll bar, compré un casco, compré un Nomex, que en esa época el Nomex me costó $1,000, bocho. Ahorita valen 20,000. Bueno, el Nomex es el uniforme o el overol. Es como un overol, pero es de la Nomex, que es repelente al fuego. Exactamente. Retarda el fuego. No conocen qué es el Nomex. Exactamente. Entonces, pues en esa época yo ya trabajaba y pues obviamente ahorraba para comprarme, ¿no? Entonces compré primero el casco, bueno, el coche primero, después el casco, y luego le puse el roll bar y después el Nomex, la máscara, los guantes que era caro. Bueno, ahora es súper carísimo. No, pues ahora sí. Ahora es mucho más caro. Entonces ya que tuve todo eso, porque fui a la Pony, allá se llamaba la Pony, Asociación Pony AC, en Insurgente Sur, ahí a preguntar, oye, ¿cómo puedo correr? No, pues trae esos requisitos, pagas tu licencia y había carreras en Bosques del Lago, 1984. Entonces ahí empecé a correr. Pero antes se usaba de que todos los pilotos íbamos al autódromo a entrenar los lunes, nos daban 1 o 2 horas a los pilotos para entrenar, pero tenías que pagar para entrenar, para que te dieran la licencia de piloto. Tenías que acumular horas. Tenías que acumular horas. Exactamente, o sea, tenías que ir 1 año a entrenar. Y iban de todas las categorías. Iba Adrián Fernández en esa época. Iba pero Adrián Fernández es más chico que tú, ¿no? Es un poco más chico que yo, pero él ya corría en bochos y sus familiares, sus tíos corrían en bochos y él empezó en bocho. ¿Tú conociste a Adrián Fernández? ¿Te llevas con él? Sí, lo conozco, me llevo muy bien con él. Después de que ya fui reportero me llevaba ya mejor porque ya lo entrevistaba yo. Claro. Pero cuando corríamos en los bochos, él estaba en un pits, yo estaba acá. Y lo veías ahí parado porque él iba con sus tíos, los Fernández, José Fernández y Joaquín Fernández. Y entonces lo veíamos ahí, pero no era un famoso, era así como te veo. Sí, no, claro, sí, o sea, en ese tiempo todavía no era famoso, cuando ¿no? Empezó a correr fórmulas. ¿Fue en los 90? Sí, no, 90. Cuando empezó a correr fórmulas y Quaker lo patrocinó y otras marcas más lo patrocinaron, entonces ya empezó a subir. Y te voy a platicar una anécdota que a ver, échala. A mí me gustó esto ¿Te gustó Adrián? No, bueno, estaba guapo, estaba chulito, güerito. No, la idea de entrevistar gente, porque haz de cuenta que estábamos los pilotos de la Pony y ellos eran de la Fórmula. Sí. Entonces llegó José Ramón Fernández con otro conductor de TV de Imevisión. Imevisión en ese tiempo. Sí. Llegaron y entonces dijeron, oiga, ¿dónde está Adrián Fernández? No, pues ahí está. Entonces yo le dije, oiga, ¿y por qué no nos entrevistan nosotros?
No, dice, no son nadie, nosotros vamos por Adrián Fernández. Y dije, no eso casi no pasa aquí en Casi no pasa, ¿no? Sí, no. Entonces yo me dije, no, ¿cómo puede ser posible que pase eso? Entonces yo dije, algún día voy a hacer, porque yo quería hacer entrevistas y meterlas a unas revistas. Allá en México había muchas revistas en esa época. Especialistas de automovilismo. Todavía hay, ¿no? Hay muy poquitas ya. Pero queda una muy tradicional, ¿cómo se llama? ¿Automundo? No, Automundo ya desapareció. Ya desapareció. Está en redes nada más. Okay. Automóvil hay una, pero ya es como que de mucha técnica, muchas agencias de coches nuevos y información de otras cosas. No era tanto como de automovilismo. Porque por ahorita hay carreras en México y nadie saca nada de eso. Por puras redes sociales. Sí. Pero entonces yo escribía para la revista Record y les hacía una entrevista que se llamaba La Radiografía del Piloto. Entonces yo entrevistaba a los pilotos ahí. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué coche corres? ¿Qué categoría te gusta? Y eso se lo pasaba yo al señor reportero, a don Nicolás Sánchez, y él lo metía en la revista. No siempre, porque se tenía su material. Sí, claro. Pero yo decía, no, es que yo voy a entrevistar a los novatos, a los que empiezan. Porque a los grandes, ¿para qué? Ya todo el mundo los televisaba, todo el mundo les daban entrevistas. Entonces ya después que empecé a correr, pues ya me dediqué a correr y fui a muchos lugares de la República. Hasta Monterrey fui, a Querétaro, Puebla, Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Pachuca, Texcoco, porque había autos autódromos de diferentes lados, y ahí empecé a correr. ¿Pero había alguna regla en cuanto a motores? Sí, o sea, normalmente la Pony primero empecé como novato. El coche era estándar completamente. Estándar, no le podías poner Webers, los headers y quitarle el peso. Asientos, quitarle defensas, quitarle faros, quitarle peso. Eso eran novatos. Después ya cuando subías, te digo que un año corriendo, ya te daban tu licencia de piloto, porque te dieron la licencia que me dieron, decía novato. Y luego ya el año siguiente, ya como yo iba cada 8 días, trabajaba cerca del autódromo, entonces para mí el autódromo era enganchar el coche con un tobar y llevarlo, 15 minutos ya estábamos en el autódromo y entrenábamos y regresaba yo a trabajar. Entonces un año así, al siguiente año ya me dieron mi licencia de piloto. Entonces ya entré a la Pony 2, en la Pony 2 ya te daban chance de que le metieras que rectificaras el árbol, que le cambiaras, que le arreglaras la cabeza, que le arreglaras los pistones. No muy alto, que era hasta 1600 modificado. Y luego ya la Pony 3 era súper modificado, pero ahí ganaban los que tenían más lana. El señor Mosqueira, los Decker, el señor Aguilera, todos los que eran muy buenos pilotos, ahí corrían en esa categoría. Yo corría en la categoría media, pero aparte había muy buenos pilotos en esa época. Yo he estado subiendo fotos últimamente en mi Facebook de esa época y he tenido una respuesta que no me imaginaba yo, de muchas preguntas, de mucha gente que le da like y mucha gente que me dice, oye, yo corrí en tal fecha, ¿no tienes la carrera? Y como hoy tengo muchas fotos y muchas revistas de esos años, las voy subiendo y les voy contestando y me van cada día, me hablan por teléfono, luego me hablan de Monterrey o de Pachuca, oye, fíjate que ese coche que subiste es mío. No sabía yo. Es que es mío, ¿no tienes más fotos? No, pues sí tengo todas las fotos. Entonces he estado subiendo fotos de esa época, cuando yo corría, que eran pilotos. En esa época era, ¿cómo se dice cuando son los que inician? La vieja escuela. Bueno, cuando inician pues son los novatos. No, es que cuando inicia el campeonato, por ejemplo, cuando inicia el campeonato de CAR, de un campeonato de resistencia, corríamos, mira, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 1000 kilómetros, 200 millas, así se llamaban las carreras. Okay. Y eso es lo que ese campeonato empezó en el 85 y todos los pilotos que empezamos ahí, se dice, es la vieja escuela de ese campeonato. Entonces yo inicié en la vieja escuela de ese campeonato, que antes estaban Michel Jordan, Bolaños, Memo Rojas, Rebaque, los Quintanilla, era otra vieja escuela, pero con coches turismo, Porsches, Camaros, BMW, o sea, eran otras carreras que yo las subo ahora y tengo muchas, una sola foto ha tenido 100 likes, para mí son muchos, porque normalmente la gente no da like ya. Entonces, muchas veces yo subo una foto y digo, la foto de hoy es una carrera que se corrió en el autódromo hace 20 años y tengo un resto de preguntas, que, oye, ahí está mi primo, que ese es mi hermano. Entonces, tengo buenas respuestas
Pero esas carreras eran muy largas, las de resistencia. Sí, claro. Y ahí empecé. Pero también había que en la horquilla había un autódromo en Texcoco que hacían carreras y ahí íbamos a correr. Ahí quedé en tercer lugar, en la horquilla quedé. Mis mejores posiciones, porque nunca quedé en primer lugar ni segundo. Lo mejor que quedé fue en tercero, pero tenía podium y premios en efectivo. Por ejemplo, las carreras del campeonato de CAR, que eran de resistencia, las patrocinaba una marca y daba lana a los primeros 10 lugares. Entonces, llegaba yo a quedar en cuarto, ahí sí quinto. Te colabas. Sí, cuarto, quinto o décimo y nos daba lana. Nos patrocinaban las llantas, nos patrocinaban el aceite, nos patrocinaban las bujías. Y aparte yo conseguía patrocinadores para pues mis gastos, ¿no? Sí, en claro. esa época le echábamos gasavión a los motores de los coches. Gasavión. Íbamos Que no es lo mismo que el turbodiesel. Bueno, en esa época, ya creo que ahora ya hay, como ya hay tantas cosas turbocina, ¿no? La de los en aviones. esa época nada más había gas Nova y gasavión. Ok. Entonces hicimos una carta. Salías como pedo. Pues sí, salía más rápido, era más rápido. Sí, Ya claro, menos, por el octanaje sería, ¿no? exactamente. Sí, por el mayor octanaje. O sea, tuvimos que hacer una carta de la agencia donde yo trabajaba para el aeropuerto para que me vendiera la gasolina. Entonces iba yo a comprarla, era más cara que la normal. Entonces íbamos al autódromo, cada que iba a haber carreras al autódromo para gasolina y ya llevábamos un bote con 50 litros que era lo que le echábamos al coche en cada carrera. ¿Y si lo aguantaba el motor? Sí, pero había veces que se dañaba la cabeza, donde va la válvula, ya ves que por ahí pasa el combustible, se carcomía. Entonces cada 2-3 carreras A cambiar. Pero no explotó ninguno. No explota, pero te daban más potencia. En esa época te daban más potencia. Es como el Viagra de los carros. Exactamente. El Viagra de los Ahora ya coches. no se usa, porque ahora ya la gasolina que usan ahora. Y hay unos líquidos ya especiales que le echan a los Para carros. potenciar, ¿no? Sí, va a potenciar. Entonces digo, esa época de cuando yo corría fue muy buena porque corríamos 100 pilotos en una parrilla de salida, 100 pilotos. Había veces a mí me tocaba el 95, el 90, pero como eran resistencia, no importaba en qué lugar salías. Poco, ¿no? Ajá, exacto. Hacían cambio de piloto igual. Sí, todos. Okay. por ejemplo, una carrera de 24 horas, corrí varias carreras de 24 horas en el que vas 3 pilotos. O sea, yo rentaba mis espacios. O sea, yo corría y a 2 pilotos les rentaba mismo. Te subes tú y te subes tú. 2 horas cada quien. Porque eso aguantaba el tanque de gasolina 2 horas. Lleno, 2 horas aguantaba el tanque de gasolina. Entras a pits otra vez a cargar. Entrabas a pits, cambiaba de piloto y checábamos llantas, checábamos aceite, bueno, los mecánicos, ¿no? Yo me quitaba me quitaba del asiento, se subía otro y otras 2 horas. Tenía una cronometrista, cada vuelta estar checando el tiempo del cronómetro y estar checando que pase, porque luego estás acá en el pits y no ves si pasa, pero ahí la cronometrista estaba checando vuelta por vuelta, tiempo, ya pasó. Y así, pero a veces cuando corríamos las 24 horas era una friega porque en la noche, Claro. o sea, Ya no tenías nalgas, güey. no, deja de eso, o sea, ya no se ve, o sea, llevas luces y todo, pero estás dando vueltas y vueltas y como van, eran ok. 100 carros, güey, o sea, 100 carros haciendo lo mismo. Tú vas en la calle y dices, ay, voy a rebasar ese güey, pues sí, pero en la pista todos van queriendo rebasarte, güey. El que va atrás te va a rebasar y el que va adelante lo quiere rebasar. Y la pista no es muy ancha, son 8 metros o 10 metros, o sea, no es así como para que entren todos. Entonces, a veces han cambiado el autódromo muchas curvas. Antes era una recta larga con una espiral. Ajá. Entonces ahí muchos entraban así y era una curvita. Y chocábamos a veces. Y antes había la peraltada. La peraltada la quitaron porque Ayrton Senna, una vez que vino al Gran Premio, tuvo un accidente ahí. Digo, no me gusta esa y la quitaron. Pero era una peraltada que entrabas como a 180 por hora ahí. Y luego salías en la recta y lo que daba a cuarta o a quinta. ¿También conociste a Ayrton Senna? Sí, bueno, de lejos. De lejos. ¿No lo entrevistaste? Mira, en esa época todavía no era yo. Okay. Yo era piloto. Pero mira, te voy a platicar. Ellos llegaron a un hotel, el patrocinador de la Fórmula 1 88-89 fue Hotel Aristos. Ellos, los pilotos, llegaban a ese hotel, todos los pilotos de esa época. Entonces, una ocasión nos dijeron, va a haber una conferencia de Ayrton Senna y de Prost, que estaban en McLaren, en Cameron, me parece.
Entonces nos colamos a la rueda de prensa como pilotos, o sea, con el overall, pilotos para poder entrar. No manches. Porque, si no, porque yo no era periodista, güey. O sea, no te dejaban entrar más que... No estabas acreditado, pues. No. Entonces, como nos vestimos como pilotos, 2 cuates y yo nos metimos a la rueda de prensa y le tomé una foto a Arturo Senna y una pros. Ahí lo conocí de cerca, es que de 4 metros, 5 metros, lo que te permitían en esa época. Y después en una carrera, yo estaba en la tribuna con mi hijo, porque cuando corres en las categorías, cuando es la Fórmula 1 hay categorías intermedias antes de la Fórmula 1. En esa época le tocó a la Pony. Entonces, cuando nos criamos, nos daban 5 boletos para que entráramos a las tribunas. Yo me llevaba a mi papá, para descanse, a un compadre, a mi hijo y a una asistente que nos ayudaba y a un mecánico. Entonces estábamos en las tribunas viendo la Fórmula 1. Choca Ayrton Senna allá por las heces y se baja. Las heces, ahora, como que las heces. Es que las heces se le llama a una. Así es, el autódromo. Las que están en forma de S. ¿Qué entró a hacer entonces? ¿Qué entró a hacer? Entró a cagar. Sí, la cagó. Estaba en las heces. Las curvas se le llaman las heces, la parte de atrás del autódromo Rodríguez. Las curvas tienen nombres. Ahorita ya les pusieron nombres de pilotos, pero antes era el Erpín y la curva del lago y la presidencial, y antes eran las heces y la Peraltada. Entonces, por ella se choca. Pero él se viene caminando por todo lo que es las vallas. Había una valla entre la pista y las tribunas. Y por ahí pasan, ahí están los periodistas y los medios de seguridad y todo eso. Entonces él se vino caminando por ahí y pues yo obviamente digo, mi hijo, viene Ayrton Senna. Yo me era mi piloto favorito en esa época y pues le tomamos 2 fotos cuando iba pasando. Pero así cerquitas, así como donde estás tú, yo. Entonces ahí las tengo guardadas esas fotos y a veces las he publicado. Porque pues era un piloto en esa época muy bueno. No, y fue muy bueno, creo que es de los mejores pilotos que ha habido en la historia. Ha sido de los mejores del automovilismo. De hecho, a pesar que modificaron muchas veces el reglamento, ¿no? Sí, es que él tenía una idea de que ayudar a los pilotos, cuidar a los pilotos. Por ejemplo, una vez en la Fórmula 1 estaba lloviendo muy duro y él les dijo a los pilotos, ¿saben qué? No vamos a correr. Y los de la federación, los de la FIA decían, no tienen que correr. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No corras. Y no corrieron. Se suspendió la carrera. Obviamente pérdidas para la organización, pero dijo, no, sí, hasta que deje de llover corremos. Entonces cuidaba a los pilotos de que hubiera accidentes. De hecho, un día antes se mató un cuate de él en un autódromo. Y luego ya después se mató él. Sí. ¿No se mató en Brasil o en Imola, Italia? En Italia, ¿verdad? En Italia, sí. En una recta que todo el mundo nunca nos explicamos cómo fue. Iba salido de una curva del lado izquierdo y en vez de irse para la izquierda, se fue derechito y pum, chocó y ahí se murió. De hecho, yo la vi en la tele en vivo. Ya ves que antes se la sacaban en vivo en la tele. Sí. Entonces se ve cuando choca, y nada más se ve su casco quedó así. Y el que estaba narrando dice, no, ya no se mueve, y llegaron todos y yo pues, estaba muerto. No se explica porque ha habido unos trancazos más fuertes y ahí sigue. Y no se han muerto. Pero también las protecciones que tenían, la seguridad que tenían las monoplazas antes no eran tan como ahora. Exacto. Ya ves que ahora tienen un aparato adelante para que no les peguen piedras o para que no les pase algo. Antes no tienen eso, ya ahora son fibra de carbono, que son unos pedacitos. No sé si se han fijado el ¿cómo se llama? Habitáculo del piloto es un pedacito. Entran acostados, van acostados. Sí. Eso es de fibra de carbono. O sea, si chocan, eso no se mueve, no se parte, no le pasa nada. Pero antes partían en 2. Aquí en el autódromo nada más el Fercho, cómo salió volando, que era en el car, ¿no? Sí. Exacto. Sí. ¿Hasta dónde llegaste, Merlo, en nivel de carreras? Pues mira, yo corrí Pony 1, Pony 2, Pony 3. ¿Y de ahí qué seguía? Pues seguí corriendo Pony. Es que corrí en la Copa Marlboro. Es que antes había como 3 campeonatos. El campeonato de Michel Jourdain, el campeonato de CAR, que era de José Sánchez Hassen, y el campeonato de Toledano. Entonces eran fórmulas, pero sus coestelares eran ponis. Entonces a mí luego me decía Michel Jourdain, oye, ve a correr a Querétaro, ¿no? Entonces iba yo a correr en la Pony 3 a Querétaro, le cambiamos el Weber y le quitábamos el
el 187, me quedaba yo con el 87, porque la categoría era del 1 al 100, los números eran del 1 al 100, entonces tenía que tapar el 1. Y en la Pony 2 corría con el 187 o 188, y luego íbamos a un estado y ya tenían el número registrado. Yo registré mi número, siempre registré mi número, el 87, en la federación. Entonces, en esa época nadie podía usar mi número. Sí. En México. Pero sí, íbamos a Monterrey y había un cuate que tenía el 87 y tenía yo que poner el 88. Sí. Entonces, corrí, no te miento, pero yo creo que cerca de 80 carreras a nivel profesional. Te hablo profesional, que tienes que llevar nombres, tienes que llevar, sí, claro, equipo, mecánicos, llevar tu camión de traslado, tu coche de traslado, pagar tu licencia. Además. Tener la licencia. Y aparte, que pagar, sí, hay que pagar la licencia la pagas. Pero aparte, conseguir patrocinadores para que cubran todos los gastos de una carrera, pero de todo el campeonato. Y ahí incluye llantas, motores, flechas. Si una vez chocamos y el coche se deshizo, tuvimos que repararlo. Motores que luego se tronaban, cajas. Una vez corrí en Atlacomulco y mi caja, como a las 5 o 6 horas de correr, se tronó y ya no jaló. Se atoró la caja y y me quedé lejos, ya no pudimos ir por él, entonces lo jalamos en grúa. Entonces todas esas reparaciones pues las pagan los patrocinadores. Sí, claro. Yo tenía la suerte, o he tenido la suerte de conseguir patrocinadores en todos lados. Cuando corría, en mi programa y en mis carreras, o sea, tengo suerte. O más bien. Eres buen vendedor, güey. Eres buen vendedor. Si usted quiere vender algo, contrate a Merlo como su vendedor estrella, su promotor, porque no le dicen que no, o sea, ya quisiera yo tener esa habilidad para vender, güey. ¿Por qué crees que no tenemos patrocinadores todavía en el programa después de 2 meses, güey? Pues ya hay que buscarle, Ya te dije. Ya te dije 2 que 3 que te voy a recomendar. Sí, 2 que 3. Entonces, la verdad es que correr con esos pilotos, con un coche que es 50% más lento que ellos, para mí era, aparte económicamente era más caro. O sea, meterle lana a un coche en esa época era 20,000 varos. Yo tenía 10 de presupuesto, entonces mira, por ejemplo, había un señor que se llamaba Aarón Ponce que hacía headers y que hacía cabezas. O sea, hacer cabeza es cambiarle las válvulas, modificarle cosas y que te lo pongas más chingón, más fregón. Ajá. Entonces ya me dijo, oye Merlo, lleva tu coche a mi taller, te voy a regalar una cabeza, porque te veo que tú vienes a las carreras y sufres y tienes problemas, te voy a regalar una cabeza. O sea, la cabeza de la Caribe, del motor de la Caribe, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo más que digo que te iba a regalar una cabeza, no que te iba a meter una cabeza. Exactamente. Bueno, también diferente. Exactamente. Entonces, en ese tiempo todavía te la regalaban. Entonces digo, este señor me regaló una cabeza para que le puse a mi coche. Creo que esa vez quedamos en 6º lugar porque andaba muy rápido mi carro. Era una carrera en el óvalo, 200 vueltas en el óvalo. Y yo, como nunca, iba yo rebasando. O sea, rebasando, literalmente rebasaba uno y rebasaba otro y rebasaba otro. Yo me sentía feliz porque yo antes no rebasaba, yo iba atrás. Iba atrás. En chinga atrás, pero, pues, por ejemplo, te puedo decir que algún piloto pasaban y me dejaban. Yo no los alcanzaba, pero esa ocasión iba yo muy rápido. Entonces, ahí les voy, perros, dijiste. Y luego, por ejemplo, otra ocasión que fui a Puebla, los señores Sabet me dijeron, oye, me vas a ir a correr a Puebla, que había juntas de pilotos antes de cada carrera. Es que no tengo para el hospedaje, no te preocupes, te damos el hospedaje gratis, pero ve a correr a Puebla. Entonces llegaba yo a los Aristos con mis mecánicos, les daban el hospedaje, 2 habitaciones para 3 o 4 mecánicos que me acompañaban siempre. Y la cena y la comida que todo quedaban para gratis. Entonces eso me ayudaba a no gastar. Sí, claro. Entonces, y luego ya yo tenía mis propios patrocinadores. Una de las ventajas es que salía yo mucho en periódicos. Mi carro salía mucho en periódicos. Entonces una ocasión una agencia me dijo, cuando yo fui, oiga, ¿me puede patrocinar? ¿Qué es eso? No, pues me paga usted, le pago una calcamonía y si sale en el periódico, pues ya la va a ver toda la gente, ¿no? Me dijo, mira, si sale en el periódico, te doy 1,000 pesos. Ah, sí. Y tuve la suerte que en una carrera de 6 horas, yo no gané, pero en la portada del periódico sale mi carro. Sale mi carro y sale la Consa, se llamaba la agencia Ford. Consa. Y está mi coche y decía Consa. Que le llevo el periódico, mire, ¿cómo lo hiciste? No sé. Cáigase con otros 1,000 varos. Y luego después consiguió un patrocinador que vendía ropa, que se llamaba John Polaski, ahí en Coruña. No sé si han oído hablar de Coruña en México.
¿No conocen? No. Coruña es una calle donde venden mucha ropa. Ok. O la fabrica, entonces. Entonces, una amiga me consiguió el patrocinador de John Polasco. Entonces, yo le di la idea, le digo, mire, para que hagamos publicidad a su negocio, voy a traer mi coche, aquí afuera de su negocio, ponemos un maniquí, hombre, con mi nombre, y un maniquí de una mujer. Y los vamos a dejar ahí el sábado. Si no otra gente a comprar su ropa, pues ya no me patrocinan. Como nadie hacía eso, pusimos el coche, pusimos unas vallas, un maniquí le pusimos mi nombre, mi casco y un maniquí. Él mandó a hacer 200 playeras que decían John Polasco Racing. Se vendieron todas se vendieron. Porque la muñeca tenía esa camiseta, tanto la gente pasaba, veían el coche y se metían a la tienda y todas las playeras. Y me dijo, Merlo, toma, te voy a dar otros 10,000 baros. Y ya le pusimos un logo más grande al coche y salíamos en el periódico. En el Sol, en el Sol de México, en el Récord, en el Esto, en el Ovaciones, hasta en la Alarma. Porque luego la Alarma iba a sacar fotos de las carreras y salía mi carro. Y me decían, ¿cómo le haces? No sé, yo tengo suerte. O sea, haz de cuenta que decía, ganó Andrés Contreras, y sería tu coche. Entonces, pues tenía yo suerte, entonces conseguía yo patrocinadores. Claro. Oye, ¿por qué ya no seguiste escalando de nivel de carreras? Mira, te voy a decir algo. ¿Por el billete? Sí, el billete. Mira, si tú te dedicas a correr motos o coches, debes de saber que esto es caro. Tienes que tener patrocinadores o mucha lana. Y a veces tu lana se acaba. Porque lógicamente tienes muchos gastos. Hasta por ejemplo, cuando fuimos a Monterrey, nos dijeron, les vamos a llevar su coche en madrinas hasta Monterrey. O sea, no van a gastar ustedes en llevar. Y a los pilotos que quieran ir, les vamos a poner un camión para todos los mecánicos, para que se vayan en un camión. Entonces pusieron 2 autobuses para todos los mecánicos, y pues yo me fui ahí en el camión, porque yo iba con el cotorreo de los mecánicos, ¿sí? Los otros pilotos, pues en avioncito hasta Monterrey, ¿no? Pero yo iba con mis mecánicos, que pues nos la pasamos cotorro, y con todos los mecánicos de las otras escuderías. Entonces, gratis hasta Monterrey, sí, claro. Hospedaje gratis, desayuno, comidas, el camión gratis. Entonces, a veces así íbamos. Entonces, si yo te dijera, yo quiero ser mejor en la Pony 2 o mejor en la Pony 3, tenía que meterle otros 10,000 pesos en esa época más a mi carro. Claro. Entonces yo decía, no, pues yo vengo a correr, me divierto, saco el periódico. Y la verdad en esa época, pues mucha gente se tomaba fotos con nosotros. Lo que pasa ahora, que te tomas fotos con los de La Pana que vienen y todo eso. Entonces íbamos a Puebla o a Toluca o a donde fuéramos, la gente se tomaba fotos, nos daban de cenar, nos daban hospedajes. Entonces era algo padre. Pero no tenía yo el suficiente billete como para poder. Seguir, pero tampoco subías como que de categoría, por así decirlo, ¿no? Pues nomás es que yo corría en la Ponis. Sí, pero después de las Ponis, la Pony ¿qué seguía? ¿Qué otro bueno, pues ya a veces correr en la Copa Neón o en la Copa Fairmont. Una vez un cuate tenía un Fairmont y me dijo, préstame tu Caribe y yo te presto tu Fairmont, mi Fairmont, para que les des unas vueltas. Y sí me di unas vueltas del autódromo en un Fairmont. Pero era una potencia diferente de la Caribe al Fairmont, y creo que me trompé como 2, 3 veces. Y dije, no, güey, ¿para qué le doy un trancazo al coche? Me va a salir más caro, Sí, el pinche lujito. Entonces dije, no, mejor ahí muere y ya. Entonces sí podía haber subido a otras categorías, pero había que comprarte. Había Copa Mustang, que eran carísimos, Mustang, Copa Fairmont, la Fórmula Ford, la Fórmula V, que eran los más baratos, pero eran unos carritos que pues sí corren bastante, pero era un carrito, un monoplaza chiquito con motor de 8. Pero yo decía, no, mejor Caribe. Es que la emoción de correr 12 horas, 24 horas, 1000 kilómetros, es diferente a que corres una carrera de 10 vueltas. Ya, se acabó. Eso sí. Una ocasión en una carrera de 24 horas, uno de los pilotos que corría conmigo, que yo lo rentaba, chocó en la peraltada. Chocó mi coche en la peraltada. Y ahí pensaban que era yo el que iba manejando. Merlo, chocó Merlo. Y yo estaba en los pies. Yo estaba en los pies. No, sí. Y ¿sabes qué? Te digo que teníamos a una chica que checaba. Cada que pasaba el coche, checaba. Ya pasó. Merlo, no ha pasado el coche. No ha pasado Alejandro. Cuando vemos ya... El coche estaba volteado ahí en la pelota. Entonces ya lo sacaron y lo llevamos a pits. Y lo enderezamos, le quitamos el cristal de atrás. Se había roto el cristal de adelante. Y corría un canadiense conmigo,
que vino de Canadá acá a correr y yo le dejaba correr en mi coche porque éramos 3, Andrés, él y yo, y a veces Alejandro. Entonces le decía yo, ¿quieres correr? Corre. Se ponía Nomex y unas chamarras y ya iba a correr. El canadiense 2 horas en la noche. Pero ya hasta como a las 6 de la mañana se empezó a calentar el coche y ya me dijeron mecánicos, mira, si le sigues dando vas a tronar el motor. Y ya no tiene caso. Me dice, ya no te va a aguantar 1 hora, a lo mejor ya a las 6 de la mañana le paramos. Una de las veces. ¿Qué hiciste? ¿Qué le pasó a ese carro? ¿Qué le hiciste? ¿Lo vendiste? Se lo dejé a un cuate en Cuernavaca, a un amigo que se llama Rafael Castillejos, que yo viví un tiempo en Cuernavaca. Antes de venirme a Oaxaca, vivía en Cuernavaca. Entonces cuando corríamos desde Cuernavaca íbamos a todos los lugares y entonces él me lo preparaba, era el mecánico y él me lo preparaba. Entonces ya cuando yo me cambié a Oaxaca, dije, ¿cómo me llevo el coche? Pues ya dije, pues en carretera, güey, pues ¿cómo te lo vas a llevar? No tenía placas. Pues sí. Y luego la Federal de Caminos que estaba muy perra en ese tiempo. De por sí, cuando andábamos corriendo que íbamos a algún lugar fuera de la Ciudad de México, llevamos con un tobar, un jalón. El remolque, ¿no? Por así no, decirlo. remolque, un tobar, Okay. O sea, para jalarlo. Siempre, cualquier lado que llegábamos. O sea, iba rodando con el tobar. Iba rodando. Siempre que llegábamos a un lugar, siempre nos paraban y nos sacaban lana. Era de siempre. Llegamos a Puebla, una lana. Llegamos a Querétaro, una lana. Y hasta cuando salías, prepáralo de la Policía Federal. Sí, exactamente. O sea, exactamente, ya sabíamos. Porque no teníamos placas. Y sacaron, tenía yo que comprar un remolque y sacarle placas al remolque. Claro, sí. Entonces decías, no, pues mucha, a lo mejor para unas llantas. Mejor le sigo dando al poli. Exactamente. Más económico. Más económico. Oye, tenemos saluditos. Nos dice Carlos A. Leiva Merlo, muy querido por la afición que ama el automotor. Además, piloto retirado y generador de eventos en el estado. También vamos a platicar ahorita de eso. Germán Chávez Díaz nos dice, excelente entrevista, saludos cordiales al gran equipo de Ajijo, saludos, profe. Marta Palmes nos dice, saludos. Y también, fíjate, Merlo, que nos están viendo desde Milán, Italia, nos está viendo. Mi paisanos. Pues no más o menos. Fercho nos está viendo desde allá, ya está desde hace 8 días. Un saludo. Nos mandó un video y ya aquí está la muestra de que sí nos está viendo, mira, para que vean. Qué nivel, Fercho, hasta Italia anda el Merlo. Ya lo entrevisté. Ya lo entrevistamos. Saludos, de verdad que se me ha pasado subir los videos de entrenamiento que me mandó. Y saludos, Fercho, hasta allá, hasta Milán, por supuesto, rómpela con todo, por supuesto. Y hablando precisamente de automovilismo, pues aquí lo tuvimos también. Hace 2 programas, ¿no? La gorra. Traes la gorra. Traía la gorra de Fercho Racing. Sí, Fercho Racing. Una gorra. Es correcto. Oye, Merlo, pero toda tu vida ha estado ligada al automovilismo, tanto en lo que te ha gustado como piloto, pero también dentro de tu trabajo, porque te dedicabas a la hojalatería, ¿no? Mi papá tenía un taller de hojalatería y pintura en México, en la agencia Ford Consa, que ya no existe, ya desapareció. Y entonces te das cuenta que yo entré a trabajar con él desde los 18 años o 19 años. Entonces yo veía los carros, ¿no? Y me gusta. Bueno, mi papá me ponía a trabajar de hojalatero, de ayudante de hojalatero, lo que fuera. Pero empecé a manejar coches y a gustarme. Entonces teníamos un mecánico, y yo le decía, oye, voy a arreglar mi carro. Sí, como no, entonces arreglábamos mi carro, los pedacitos que los tiempos, y que le cambiamos el GEDES, o le poníamos asientos o volantes o cosas. Entonces siempre he estado en lo que es automovilismo. Ya después yo me dedicaba a modificar mis carros. De hecho, yo tuve 2 Mini Morris, que en esa época me acuerdo que me costaron, no lo vas a creer, como 300 pesos cada uno. Estamos hablando de unos 84, 85. Tuve 2 Mini Morris. Lo malo es que estaban bien jodidos del motor, y cuando caminaba yo se apagaba. Y no había quien los arreglara. Todos los tuve que vender. Primero tuve uno, lo vendí, yo compré otro y lo vendí. Entonces siempre me ha gustado tener coches y arreglar los coches, modificarlos tanto exterior como interior. Entonces siempre he estado ligado al automovilismo. Mis hijos, mis hermanos, mi papá era hojalatero y desde ahí empezamos. Entonces mis hermanos trabajaban igual, entonces un saludo a mis hermanos que espero que me estén viendo, ya les mandé like. Pues por lo menos tu hija sí te está viendo. Mando un saludo a mi hija y a mis nietas que también les gusta el automovilismo. Vivi Love es tu hija, ¿verdad? Vivi Love es mi hija, y aparte el domingo pasado. Saludos Berlín desde Ledomex, dice. Exacto. Estuvieron el domingo pasado en un evento allá en Plaza Oaxaca, que fueron a tomar fotos y videos y me las mandaron para
programa. Ahí tienes corresponsales también allá. Sí, es mi corresponsal. Oye, también nos dice Esperanza Ofelia, dice, estamos escuchando atentamente toda tu trayectoria. Emilio está muy interesado, Emilio es su hijo. Marta nos dice, qué bonitos relatos, señor Rafa. Tienes admiradores, tienes admiradoras. Y sí, o sea, y te digo... Compartan, por favor. Es correcto, compartan. Has estado obligado toda tu vida al automovilismo y como dices, Ayrton es tan tu ídolo que así le pusiste a tu hijo. A mi hijo se llama Ayrton, que también le gustan las carreras. Exacto. Y aparte ahorita también corre, ¿no? No, el que corre es Rafael. Que corre Rafael. El Chino Racing. Pero ahorita platicamos, ahorita vas a platicar otras cosas. Espérame, te quería... Los dejo, pues ya. Espérame, te quería yo contar una anécdota que me pasó que una ocasión, veníamos de correr en Pachuca, yo vivía en Cuernavaca, entonces no sé si tú conozcas que para atravesar toda la Ciudad de México te tienes que ir por Insurgentes. Sí. Para atravesar todo, desde Pachuca te vas todo Insurgentes hasta llegar a Cuernavaca. Entonces, haz de cuenta que nosotros veníamos de una carrera de Pachuca, yo tenía una camioneta Topaz de mi papá y veníamos jalando el coche de carreras. Entonces, normalmente la gente en los pueblitos, la gente sale y te ve, todos esos. Pero llegando aquí a la Ciudad de México, bajando los Indios Verdes, vemos que hay mucha gente en la calle, mucha gente. Entonces venía yo por mi cuate que se llama Rafael Castillejo, mando un saludo, y mira, ¿quién tanta gente? Y me salieron a ver. Nosotros, y veníamos en el coche, no había gente, no había tráfico. Veníamos en el coche y pasamos exactamente donde está Insurgentes, donde está el cruce para la villa. Y había un resto de policías, un montón de gente, pero un montón. Y la policía, ¿qué pasó? Dice, pásate, que ahí viene el Papa. ¿Cómo viene el Papa? Ahí viene el Papa. Toda la gente está. ¿Te acuerdas en esa época que vino a México el Papa? Sí. En el 88. Ajá. O sea, nosotros veníamos en Insurgentes así, fíjate cuenta que en la avenida, y el Papa venía acá, güey. O sea, toda la gente estaba esperando ver al Papa. Y tú pensando que estaba esperándote a ti, güey. Va a repartir bendiciones ahí en el coche. Avísenme. No están viendo, güey. Pero, y aparte, éramos el único coche que iba adelante del Papa. Claro, el Papa venía lejos, no venía atrás. Sí, tampoco venía atrás de ti, o sea. Pero toda la gente, o sea, no había paso para nadie más. Se venía tocando el pinche papamóvil, quítate, Merlo. Entonces esa anécdota me gusta porque hasta Insurgentes Sur, que estaba donde dormía el Papa, todo el camino nos fuimos con toda la gente. Y pues nosotros íbamos felices viendo ahí, que nos iban viendo, porque quieras o no, veían el carro. Eras de la avanzada. Sí, veían el coche, veían mis patrocinadores. Entonces, normalmente cuando tú le ofreces a tu patrocinador, ¿qué me ofreces? Pues que te vean la gente, ¿no? Dije, mira que cómo no ven ahorita que nos están viendo tanta gente, ¿no? Entonces es una de las anécdotas que... Le abrí camino al Papa. Chuscas, sí. Entonces fue lo que hizo que pasáramos por ahí. Pero esa estaba curiosa la situación. Porque no creo que a alguien le haya pasado. No, o sea, que tampoco es como que... Casi ni viene. Bueno, si quieres cambiamos un poco de... Me retiré de México en el 95. ¿Te retiraste de México? ¿Cómo te retiraste? De México de correr. ¿Cuántos años corriste? 10 años. 10 años corriste. Desde el 84 y 95. Cerca de 100 carreras, pero 80 las tengo registradas porque llevamos un rol de carreras de todos los años. 80 las tengo registradas porque cada vez que corríamos cada año, cuando iba yo a ver un patrocinador, decía, mire, corrí tantas carreras, tengo varios patrocinadores. Sí, claro, sí, como un récord, ¿no? Sí, bitácoras que llevábamos pilotos. Entonces, hace unos meses o años, encontré esos folders donde tenía todo eso. Tenía yo 80 carreras en diferentes autódromos con licencia de piloto. Las otras casi de a 8 carreras por año. Sí, es que antes había muchas en el autódromo. A pesar de que hubo un tiempo que estuvo cerrado el autódromo, sí, ¿verdad? Pero íbamos a Puebla, íbamos a Pachuca, íbamos a León, íbamos tengo que había Texcoco, íbamos a Cuernavaca, en Acapulco, creo que corrí como 2 o 3 veces con todos los gastos pagados. Llegas a un hotel con todos los gastos pagados como piloto, entonces eso es padre, porque iba yo con todo mi equipo éramos 4 o 5 mecánicos que me acompañaban para echar relajo y para irnos a la playa y para irnos a... Entonces pues eran mis mecánicos felices, ¿no? Sí, claro. Y entonces, por eso, y ya después me vine a México, acá a Oaxaca, y acá corrí otras carreras. Acá corrí como unas 30 carreras en arrancones, en slalom, con Mauricio Ríos, en arrancones
en rallies con Rally Wax, en el prototipos, en el Shakedown, o sea, casi como 100 carreras en todo. Oye, ¿no? dice Bibi Love. Ah, este es otro Facebook. No es el Bibi Love F1. También es tu hija, ¿no? Es mi hija. Tiene dos, porque el otro escribió Bebe. Es que a ella le Bibi gusta Love mucho la González. Fórmula 1 y tiene una página de Fórmula 1. Ok. Y como este año ya ves que ya la Fórmula 1 cambió, no sé si sepan que este año cambiaron algunos motores de Fórmula 1, entonces ella está aprendiendo todo eso para que platique y comente. Entonces Ok. por eso tiene Fórmula 1. Ah, ok, con eso. ¿Qué dijo ella? Dice que cuentas alguna anécdota sobre algún accidente en la Caribe. No, pues ¿por qué? Pues nada más uno te están diciendo, no Nada todos, más güey. uno. Lo que pasa es que, haz de cuenta que una vez corrimos en Atlacomulco, Toluca, Ajá. en la carretera. Haz de cuenta que inauguraron la carretera en esa época, el gobernador la inauguró. Y entonces nos dijeron, ¿quieren ir a correr las 3 horas de Atlacomulco? Entonces, pues todos los pilotos de Dakar, no era del campeonato, pero todos fuimos, porque iban a dar premios en efectivo y hospedaje, comida y todo lo que nos daban, ¿no? Entonces nos fuimos a Atlacomulco, que estaba como a 1 hora de México, y obviamente yo llevaba un piloto que se llamaba Eduardo Ruiz. Entonces él iba a correr 1 hora y media y yo 1 hora y media. Entonces pues preparamos el coche, calificamos el sábado, todo bien, y el domingo en la carrera se sale de la carretera, se sale de la pista, porque era la carretera, y va y choca contra un árbol, que quedó, por un cual se lastimó el cuello, se lo tuvieron que llevar a México en ambulancia y yo me tuve que llevar mi Caribe en grúa a México. Ah, en grúa, yo pensé que Y toda ya no chocada. corrí, y ya no No, corrí. ya, o sea, ¿y vas para atrás? Sí, ya. No, pues ya se suspendió la carrera porque sacaron el coche de donde estaba, porque era peligroso. El otro coche. Sí, claro. Sacaron, ya arribamos a los pits y ahí pues todo mi mecánico, mis hermanas y todos los que estábamos ahí pues tristes y más porque mi piloto se había lastimado la columna. Pero quedó bien o no. Después de un tiempo sí, pero ya no corrió. Después de bueno, Pero sí. después de un tiempo. Oye, ¿cómo llegas a Oaxaca, Merlo? Bueno, ¿Qué yo, carajo haces acá si tú eres chilango, güey? sí, pero alguna ocasión en mi vida pensaba yo vivir en provincia. Ese Haz de cuenta que yo de chico decía, yo quiero vivir. ¿Su esposa es de acá? No, No, ninguna de mis ninguna de esposas. sus cuatro de sus esposas. ¿Qué no eran 5? Yo me quedo con Cuatro, 5. no, no llegué a las 5, a las 5. No llegaste a las ¡Qué 5. bárbaro! ¿Qué más un pueblo? La número 5 no se dejó, dice. No sé, no la convencí. Lo que pasa es que yo trabajaba en unas agencias allá en México, ¿no? Entonces, mi papá trabajaba también en una agencia. La agencia Ford abre la agencia de Ford de aquí. Ok. Entonces traen a mi papá para estar en el taller de jalatería y cultura. Y de trabajar, la agencia Ford estaba en el centro. No sé si recuerdan ustedes ahí donde está Delfer. Era la agencia Ford, chiquita la agencia. Entonces traen Sí, pero tú tienes ese diseño, ese. 4 o 5 coches para jalatería y cultura. Pero en esa época empiezan a hacer la carretera de México a Oaxaca y empieza a haber muchos accidentes de los carros que estaban construyendo la carretera. Entonces la compañía de seguros habla con la agencia y le dice, oye, voy a tener más chamba. Entonces mi papá me dice, oye, vente porque van a abrir otra agencia, la misma agencia va a abrir la de Plaza del Valle. Quiero que tú estés allá para que entonces vas a los coches y nos hagas presupuesto y todo lo que ya sabíamos hacer nosotros. Entonces me vine para estar aquí un año, güey. Dije, un año. ya. Y dije, Un año todavía y medio, ya, ¿cuántos estaba van? yo casado, ¿Será que en el 90 y y- pedí a mi hija Vivi embarazada. 92, 93. 95. No, antes, porque esa carretera se inauguró No, en el 95. 94, ¿no? Entonces el 93. 93. Más o menos. Pues, Plaza la edad del que Valle tiene más o mi hija menos Viviana, estaba la edad que tiene mi construyéndose. hija, ahorita voy a decir la edad que tiene mi hija Viviana, porque mi hija Viviana, Ah, ok. mi ex esposa venía embarazada. Ok. Cuando se alivió, se fue a México. Y cuando se nació, me traje a vivir acá y de aquí ya se quedó a vivir conmigo y todo. Pero ella nació allá entonces. Nació allá, pero siempre a vivir. Sí, nació acá. Ajá. Entonces, de ahí ya empecé a trabajar acá. Y yo decía, ¿qué hago acá? No hay carreras. Ah, ¿sabes que había un rally? El Rally Costa Esmeralda. Ajá, el coste. Pero era uno al año. Sí, exacto. Y luego después empezaron a haber rallies y empezó a haber tuning en el 2000. Empezó el primer tuning que hizo Chapus Club, el primer tuning, y llevamos un coche de mi hijo. Mi hijo vivía aquí conmigo, preparamos un coche, un pocho, de la nada, así que de la calle tirado, lo compré, lo hicimos nuevo, motor, circuncisión, pintura, y lo llevamos al primer Boogie Cube acá. El segundo Boogie Cube acá en el Ok. 2000. Y ganó segundo lugar. Y de ahí empecé ya con Caribes y otro gol y otro gol. Ya los modificaba yo.
les ponía fascias, les ponía suspensiones, les cortábamos las suspensiones. O sea, como yo sabía de todo eso, les modificaba todos mis carros. Y ya iba a repones, iba yo a rallies, iba yo a Y Viviana siempre iba conmigo. Desde los 3 años Viviana siempre anduvo conmigo, con los Mustang. La conoce mucha gente de los Mustang, Fabricio la conoce, mucha gente la conoció porque siempre anduvo conmigo en todo lo que es las carreras, todo lo que es las carreras. Pero en el 2000 me dan la oportunidad de trabajar en vivo en el Canal 4. Y empiezo en Canal 4, me dice un cuate, ¿no quieres ser conductor de un programa de televisión de coches? Sí. Pues órale, ya me hablan, vente tal día y ya presenté a Canal 4 en Cerro de Fortín. Y empecé a transmitir en vivo, que no sabíamos ni de qué hablar. Entonces me llevé a revistas y me dijeron, a ver, tú vas a hablar 4, 3, 2. No sabía ni qué decimos. No sabía nada, no sabía nada. Nada más la productora y el Polo, no sé si conoces Sí, el Polo. claro, sí. Polo y Manuel, que fueron los que me ayudaron, ellos fueron los 3 que me ayudaron para hacer el programa. Me decían, esto, habla de Pedro Rodríguez, habla de Chapulis, habla de la Panamericana. Entonces llevaba yo revistas y pues hablaba y así empecé. Invité a Emilio Velázquez, ya lo Emilio Velázquez. No, todavía no. Invité a Emilio Velázquez, que fue de los primeros pilotos que entrevisté en vivo. Llevo a Sadot, llevo al club Amigos de Volkswagen, yo era integrante del club Amigos de Volkswagen, trajimos la gira Bochomanía, entonces llevaba yo todos los pilotos en los programas y empecé, hasta que en diciembre se acabó, quitaron la televisora. Y ya valió gorro. O sea, sí. Pero le seguiste todavía. Estuve 2 años en radio en Dimensión 820, se llamaba mi programa Motorsport, en Dimensión 820, 2 años. Por decirte que Silvino, el que estaba manejando el Master, ¿se llama el Master? ¿Cómo se llama el que maneja? Los controles, ¿qué más? Me Controles, decía, la consola. Me decía, tú eres carretero, ¿qué tienes que hacer acá? Pues sí, porque yo era Qué poca carretero. madre. Tú no vas a durar aquí. Y luego le decía yo, vamos a ir a un corte. Y no me quedé. O tengo esta entrevista y no me quedé. Me hacía la vida de... Pero duré 2 años. Así son esos de los 2 controles. Saludos acá al Master. Ya se a la durmió. piel. Entonces, saludos, ya nos está poniendo. Ya está pagando. Entonces, tenía yo pequeños Para luego. problemas con él, pero duré 2 años. En esa época, pues, tenía yo ese programa y tenía mi taller para agricultura. Con mi papá ya había fallecido mi papá y estaba bien trabajando. Entonces, ya 10 años me la aventé así, trabajando en Cablevisión, se llamaba Cablevisión. Me pasé a Cablevisión, ahí estuve otros 10 años y luego se cambió Cablemás. Cablemás compró Cablevisión. Y después llega Easy, compra esa televisora. No, se cierra Cablemás. Se cierra, ya después llega. Y llega, no, estaba todavía Easy, y estaba Cablemás. Y yo tenía contrato con Cablemás, pero Easy me dice, ¿sabes qué? Te doy 3 programas a la semana, por lo mismo que estás pagando. Entonces, le dije, oye, pero ya no voy a seguir. No, pero es que tenemos contrato firmado. Le digo, pues, y me fui ahí sí, ahí sí, con como MBM Televisión, ¿te acuerdas? Ajá, Y ahí duré 3 años. Pero tenía yo ahí estaba, sábado, ¿no? domingo, ¿Serás? sábado, domingo y miércoles programa. De media hora. Pero pues aún así es. Pero los patrocinadores apoyando. Sí, no, sí. Sí. Entonces, Pero también estuviste como organizador de eventos, Merlo, y lo que nos comenta Vivi, que dice que después del estreno de Rápido y Furioso empezaron a hacer eventos de tuning. sí, claro. Creo que una de las partes fundamentales del automovilismo, bueno, todos lados. Europa tiene mucha culpa, pero las películas de Rápido y Furioso, todo el mundo empezaba, ya le ponías una calcamonía y ya eras tuning. O un alerón y ya eras tuning. De mis amigos los mototaxistas no van a estar hablando. Eso es después. Porque hasta ahí se cargan los mototaxis. Sí, también. Entonces, ¿Qué no tú hacías el patacross también? Sí, no, eso no. Pero ya me explicaron ayer con San José del Progreso, les mando un saludo a San José del Progreso. Ahí hicieron uno apenas de mototaxis, ¿verdad? No, fue en Durocross. No, pero ahí mismo, o en San José del Pacífico, creo que hicieron uno San José. San José del Pacífico. San José. Pero es que hay San hicieron José del Progreso o San José del Pacífico. Sí. No, en el del Pacífico hicieron una ok. carrera de mototaxis. güey. Entonces, Creo que de cerro a cerro pues se la aventaron más o menos. Ahí empecé y la cuestión es que ya después yo estaba en la tele, pero empecé a correr con el señor David de Escapes de Monterrey, tenía un coche y me dijo, El Tigre Velasco. Merlo, te presto este coche, pero quiero que seas campeón.
te presto el coche, tú pagas la gasolina, tú pagas los gastos, pero tú corres. Entonces empecé a correr el primer año, que fue el 2010, cuando Toño Underwood y Mauricio Ríos hicieron por primera vez Rallycross en Oaxaca. Ya tiene. Y luego le pusieron off-road. Ellos fueron los iniciadores de eso, los reconozco, y después yo seguí. Y ahí empecé a correr como 3 o 4 carreras probando el coche. En el 2011 empiezo a correr ya con el Depredador, pero ya con el coche ya probado, ya conociendo la pista. Corríamos en Tanivet. No sé si llegaste a ir. Sí, la de Tanivet, sí. Por la pista donde está es un zoológico, ¿no? A un ladito. A un ladito. Entonces ahí corríamos. Y luego después corríamos en una pista en Nissan, acá por el río Toyac. Entonces ese año tuve la fortuna de ganar como 4 o 5 carreras y me coroné campeón. Pero el señor David me dijo, Merro, nada más te presto un año. Si ganas, bien, si no, ni modo. Ya lo traen, ya te jodas. Entonces, pues ya las carreras que tenía yo patrocinadores, igualmente tenía patrocinadores que hasta me sobraba lana para mí, porque pagaba la gasolina, la inscripción, el servicio mecánico. Sí, claro. Y aparte me quedaba. Ahí ya no le aplicaba la gasolina de avión. No, ya no, pues la de acá. Ahí sí ya era turbocina. Entonces ya pues, empecé a correr ese año, que fue muy bien. Había pilotos como el MJ, Fidel, Pepper Betón, el Victoriano, el Crazy, o sea, pilotos de acá de Boca. El Coyote, ¿no? El Coyote, pilotos buenos. Sí, de los de la vieja escuela. Exactamente, la vieja escuela del off-road. Del off-road, claro. Sí, no los que están ahorita que se sienten. Déjalo. De mi amigo el ping-pong no vas a estar aquí. No, porque el ping-pong empezó cuando yo hice las carreras. Sí, no, el ping-pong fue campeón en mi canal. Sí, claro, fue campeón varias veces. O sea, yo terminé, me dijo el señor David, préstame tu coche. Se acabó. Si quieres seguir corriendo, comprate tu coche. Ya no te lo compraste y empezaste a organizar. No, eventos. lo que pasa es que Mauricio Ríos dijo, ya estoy fastidiado. Ya no quiero saber nada. Ya son bien conflictivos los cabrones. Ya, sáquense. Sí. Y entonces, pelean por todo. Y creo que he oído últimamente eso mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo voy a hacerlas. Y conseguí patrocinadores para hacer las carreras. Y empecé con una marca de cervezas. Con otro año con otra marca de cervezas. Cuando las marcas de cervezas daban lana para los eventos deportivos, eso te dan pura madre. Decían que mi camioneta me la había comprado con esa lana. ¿La blanca? Ajá. No, esa se la compró, pero esa me la dio Escape Monterrey por un año de campeonato. Le mando un saludo al señor David, que ahí me apoyó mucho en esa época de las carreras, porque les hacíamos para que nos divirtiéramos, para que hubiera un espacio donde correr. Sí. El ping-pong fue campeón, el Pasiones corría con nosotros. Sí. Y muchos pilotos más, no me acuerdo ahorita de Manuel, una categoría de mujeres, Carlita Núñez, la primera mujer. Carla Núñez Obando. En la categoría femenil, la primera mujer que corrió el off-road. Después Brenda Quesada corrió, Cruz, la chaparrita Cruz también, que era buena piloto. La hermana del Polo llegó a correr, varias mujeres corrían, la hija del señor David también corrió en el huevito, y muchos pilotos, la verdad, pasaron varios pilotos por ahí. Sí, definitivamente. Ahí fueron hasta la pandemia. En la pandemia hice una carrera de motos, mototaxis, en el Terrenazo. ¿Sabes dónde está el Terrenazo? El que está aquí atrás de Plaza del Valle, ¿no? No, el Terrenazo está la avenida que va para los Boca. Ahí en Jojo. Sí, que ya está cercado ahorita. Ya está. De hecho, hubo un evento el domingo, porque ahorita pasé por ahí, está todo. Okay. Ahí hicimos una carrera de mototaxis. Estaba la pandemia empezando. De hecho, llegaron policías y decían que ya no podíamos hacer carreras. Ajá. Pero como los mototaxis dieron lana para el permiso, dijeron, tú hazlas. Sí. Vemos si no se puede. Yo las hice, las narré, no organicé el evento yo, sino que yo fui a tomar fotos, pero me dijeron, oye, tú sabes hacer carreras, ¿cómo le podemos hacer? Ya les explico. Y yo las organicé en ese momento ahí, y se hicieron carreras. Sí. No, hombre, la verdad es que hace rato que veníamos me dijiste, ¿y qué tiempo es? 1 hora. No manches, es un chingo, es 1 hora. Mira, güey, ¿qué hora es? ¿Ya ves? Ya nos quedan 3 minutitos. No, ya nos quedan 3 minutitos. Bueno, nada más que sigan mi página, ¿no? Sí, tus redes sociales, Mero. Mira, no te hacen falta porque tienes ¿cuántos millones de seguidores tienes? Poquitos. Poquitos millones, poquitos millones. No. Ya quisiera yo por lo menos tener uno. No, sí. Rafael Ángel González en Facebook, Mi Máxima Velocidad TV en Facebook.
Afortunadamente sí me sigue bastante gente. Sí. Y también tengo mi canal de YouTube, que se llama Máxima Velocidad TV. En TikTok apenas estoy empezando, Rafael Máxima, y en Instagram, Rafael Máxima. Página de OnlyFans, ¿no? ¿No? Todavía no, pero Fancy, ya pronto ¿no? la voy a No, hacer. Fancy tampoco, ¿no? Bueno, ok. Sí, entonces, y también pues mi programa sale los domingos a las 11 de la mañana en mi Facebook, Sin falla. sin fallas. Sin falla. Tenemos bastantes años ya con ese programa, que ha pasado de estar desde radios a la televisión, era internet, que es lo Internet, más, sí. internet ya es lo que se Ya ve lo ahora. que está ahora. Digo, sí me gustaría estar en tele o estar en radio, porque la verdad es padre estar Sí. acá, pero quién sabe, a lo mejor el año que entra, a ver qué hacemos. Sí, si no hay con el amigo Ulises, gerente general de Aire Libre Oaxaca, Se puede, está podemos en la hacer mejor algo. disposición, igual se Sí. puede aventar uno de puros autos. Sí, Sin hay broncas. mucha gente aquí en Oaxaca que les gustan las Sí. carreras, hay muchos aficionados, muchos amigos. La verdad, yo cada que voy a un evento, yo casi cada 8 días voy a un evento Sí, me que consta. me contratan. Me consta. Y la verdad, todos siempre me hablan de las carreras, y del coche, y yo tengo un coche, y cuando me Sí. grabas, y no sé qué. Entonces, hay mucha afición acá. De Ya demasiado. viene, este año tendremos la carrera panamericana, el Rally Sierra Juárez. Sí. Yo estoy yendo ahorita a grabar eventos a la costa, a el campeonato Endurocross Costa Oaxaqueña, que llegan entre 60 y 100 pilotos en cada carrera. A veces hay 60, a veces hay 70, a veces hay hasta 100. Pues sí, son O bastantes. sea, No, sí, muchos, claro, sí, bastantes. muchos. Y hay cada semana. Cada semana hay. Este domingo hay otras, dentro de 15 días hay otras. Por cierto, que el domingo hay una carrera de enduro acá en Oaxaca. Sí, esperemos, sí, vamos a estar. esperemos. Amigos, les mando un saludo y una recordatoria, A ver Sí, por favor, ayer nos les hablamos. avisen, nos avisen. Por ahí andaremos. Y a ver Sí. oye, a ver qué día va, que te invito un día a mis Sí, eventos. claro que sí, Te llevo vamos. figuras así con tu personaje. Claro. Y a ver, platícanos un poquito para la gente de tu personaje, ¿por qué la máscara? Ah, pues la Así te voy a máscara. entrevistar yo. No, ma- Ah, pues la máscara es más por el tema de. Soy fan de los cómics. Está basado en la máscara de Spider-Man de los 70, 80, Ah, sí. en la versión rockera. Y luego andamos ahí con la chamarrita y todo. Y pues acá del lado de las orejas trae lo que son unas flores de quiachachi, le decía aquí a Poncho. Qué Pero bueno, pues qué sí, bueno. Pues ahí está para que te enteres. Pero Está bueno, bien, pues no sé si ya acabamos. no, pues ya acabamos, güey, porque ya ¿cómo? se tiene que ir. Ya. Salud. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron en Oye, redes y que sigan sociales. la página de Vivi. Es Vivi Love F1, ¿así se llama su página? Así. Ok, ahí está, pues síganla. Entonces, Merlo, Gracias a muchísimas todos, gracias por los haber estado con quiero a nosotros. Ya saben, si tienen un evento de motor, háblenle a Merlo porque él la anima, hace todo lo que puede. También anima bodas, lo podemos mandar de stripper, o sea, no pasa nada Exactamente. también. O en negocios soltero, también. despedidas de soltera también haces, ¿verdad? De todo. Solo para desesperadas. Bueno, muchísimas gracias por haber Muchas estado con gracias, nosotros. Merlo. Nos vemos Es el un placer haber Gracias, estado Merlo, acá. gracias. Nos vemos el jueves con la información deportiva, porque ahora sí tenemos bastante material que todavía tengo que editar, por cierto. Sí, güey. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, ya lo sabe, con el programa habitual de Ajicos, creo que es el número 86. Mientras tanto, que siga teniendo una excelente tarde, una buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, estimadísimo Woody. Saludos a todos, amigos. Despídete, Buena por tarde. favor, no seas maleducado. Buenas tardes a todos. Saludos, les mando un beso donde lo quiera Ahí está, ya saben. y que sigan teniendo muy buena tarde. Gracias a Abdiel Cruz en los controles. Nos vemos hasta la próxima.